conversábamos, está bastante grande. Y vamos a hablar sobre los efectos de algunos alimentos en la salud. Empezamos con el chocolate. El chocolate tiene un alto contenido en flavonoides y estos van a disminuir con el procesamiento que se realiza a través de procesos tanto térmicos como alcalinos. Hay un proceso que se llama Dutch Cocoa, que es la conversión holandesa de la alimentación al chocolate, y ahí es donde pierde gran cantidad de los flavonoides y en gran parte es un efecto positivo. Entonces, efectivamente, esto va a afectar a su cuerpo. Los flavonoides son ampliamente conocidos por tener poder antioxidante, vasodilatador y también mejora el flujo cerebral. Tiene otro componente que es la teobromina, que es un estimulante suave y a la vez es un broncodilatador. La cafeína, también estimula el sistema nervioso central y mejora el estado de ánimo. El magnesio, que es un cofactor neuromuscular, y lo sabíamos, y también un estabilizador al estado de ánimo, presenta esteroles, que hacen una regulación lipídica, y los azúcares y las grasas, que son variables de acuerdo al tipo. Estamos hablando de puro o un concentrado fuerte. Nuevamente, el escenario de segunda fase, a que me diga cómo sale o qué se denomina chocolate oscuro y la preparación del chocolate. A ver, es un chocolate que tiene el 80% de cacao, más del 80% de cacao. ¿Segura? Es lo que yo sé. Ya, sí, cerca, pero. El chocolate oscuro es el que tiene más del 70% de cacao, que generalmente no está añadido. Estamos hablando de una pasta, también se le conoce como pasta. Este chocolate es el que ha demostrado que tiene unos efectos positivos para nuestra salud. A nivel de cardiovascular, encontramos que esos flavonoides aumentan el óxido nítrico y generan disminución de la reacción plaquetaria. Por tanto, disminuyen la presión arterial y también el LDL. En cuanto a la función cerebral y el estado de ánimo, por el contexto que tiene, aumenta el flujo cerebral y también aumenta la dopamina y la serotonina. Entonces, hay una mejora cognitiva, disminuye los síntomas depresivos en adultos mayores y hay una mejoría en la atención. En lugar de dar mitazapina, podemos darles cantidades de chocolate. En cuanto al metabolismo, tiene un índice glicémico moderado. Estamos hablando, ojo, de chocolate con 70% de cacao, chocolate puro. Mejora la sensibilidad a la insulina, increíblemente, de manera aguda. Entonces, esto puede ayudar a mejorar la glicemia y el síndrome metabólico. ¿Ya? Pero estamos hablando nuevamente de chocolate con 70% de cacao. En cuanto a los microbios intestinales, es interesante porque los polifenoles van a aumentar las especies de bifidobacterios, de lactobacilos y disminuyen las especies de clostridium. Entonces, tiene un efecto prebiótico porque favorece la biosistema. En cuanto a la salud dental, nos saltamos peligrosamente la vez pasada. El chocolate negro sin azúcar tiene un potencial o efecto neuroprotector que puede incluir. Hay que cuidar del chocolate, sin embargo, el efecto calórico. Por cada 100 gramos podemos estar hablando de 500 o 600 kilocalorías, principalmente si estas están en forma de manteca o se le añaden azúcar. Para estabilizar la fórmula y vender de manera industrial, o no se le agrega leche, suero de leche. Suero pueden ser natas. Las natas son las que van a generar el aporte calórico y a su vez hacemos perder todos los efectos positivos. Si se consumen de manera excesiva, pueden generar acné, está relacionado con la aparición de migrañas, especialmente los la tiramina, y puede provocar apocosis. ¿Con qué interactúa entonces? Con fármacos que son simpatomiméticos y la teobromina, que es un componente del chocolate, puede afectar el metabolismo de ciertos fármacos, como en animales, por ejemplo. Para eso que no le den chocolate a sus otro, no diríamos alimentos, sino compuestos, que se encuentran en los supermercados, que no se puede encontrar en los supermercados, es una sustancia psicoactiva, legal, o sea, es una droga. ¿Okay? Ser una droga en pequeñas cantidades puede generar patrones detectivos que como dieta mediterránea puede considerarse saludable. Sin embargo, el consumo crónico o excesivo puede generar múltiples patologías, que sean de origen orgánico, psicosocial o también a nivel nutricional. El etanol se absorbe de manera rápida por acción masiva en el estómago y el intestino sin gestión previa. Vamos a encontrar que no hay vuelta atrás. Se metaboliza, sin embargo, por 3 vías diferentes.
La alcohol deshidrogenasa y enzimas claves son la aldehído deshidrogenasa y la ADH, y genera el acetaldehído, que es el principal compuesto tóxico de por vía microsomal a través de la CYP12-1 se puede tener también el metabolismo y esto va a estar activo en el consumo crónico de agua. También se puede metabolizar vía la catalasa a través de las peroximas y esto es quizás menor en el ser humano. De manera positiva encontramos que el etanol puede regular el perfil lipídico cardiovascular en favor del aumento del HDL que se observa en consumidores leves o sociales. También puede tener un efecto antitrombótico moderado que está asociado al resveratrol presente en el vino tinto. ¿Okay? No obstante, todos los efectos negativos están presentados. Y la pequeña diferencia nos es notar que no solamente tenemos alteraciones a nivel del sistema nervioso central, que vamos a potenciar la GABA y inhibir el NMDA, sino que vamos a tener deterioro cognitivo, deterioro del juicio, amnesia y sedación. Igualmente puede producir hipoglicemia por inhibición de la gluconeogénesis por el bloqueo de estas rutas. Genera también esteatosis, hepatitis, finalmente cirrosis hepática en su consumo crónico debido al estrés oxidativo, al aumento relacionado al factor de necrosis tumoral alta, factores interleuquinas inflamatorias y una fibrosis progresiva a nivel hepático. Puede generar también artritis, úlceras y la disbiosis intestinal por el aumento de la permeabilidad a nivel de este sistema. Está relacionado directamente con la presencia de cáncer como esófago, hígado, colon y mama. Esto porque el efecto del acetaldehído que es tóxico es también mutagénico y por la presencia de los radicales libres. Igualmente puede condicionar hipertensión, miocardiopatía y fibrilación auricular por la presencia del consumo crónico a través de la disfunción miocárdica y también de la disfunción vascular que llega a producir. Lamentablemente también se produce neurodegeneración y puede generar estados agudos como la encefalopatía de Ward por deficiencia de algunos nutrientes como la tiamina y también generar daño neurológico. Nutricionalmente hablando, también condiciona el déficit no solo de tiamina, sino de B12 y de folato por la presencia de la mala absorción intestinal, la mala permeabilidad renal y la falla hepática. Finalmente, encontramos que también debilita tanto la vitamina A, el zinc y el magnesio por la pérdida renal aumentada y también condicionada por un riesgo inmunológico. Si seguimos con los efectos negativos, en la segunda parte, encontramos que también puede provocar malnutrición proteico-energética por la disminución de la síntesis hepática y la alteración del mecanismo del apetito, como se habló en la clase pasada. También puede presentar anemia macrocítica por la deficiencia del folato y la B12. Condiciona inmunosupresión por el deterioro de las barreras, la presencia de fagocitosis y los linfocitos. Hay atrofia cerebral por el daño estructural. Puede ocasionar teratoxicidad fetal. Hay un síndrome bien descrito que es el síndrome alcohólico fetal, donde hay un daño tanto estructural como a nivel neurológico y están películas al respecto. Hay interacciones con diferentes fármacos, como los potencias sedantes, los inmunoglucemiantes y los anticoagulantes. Entonces tenemos que educar bien a nuestro paciente. Y yo diría que algunos antiparasitarios o antibióticos, como la cabeza del metronidazol, la intoxicación de manera aguda. Puede generar intoxicación intestinal por esta presencia de la diuresis que ya hemos comentado y la permeabilidad aumentada. Igualmente, aumenta el riesgo de demencia a largo plazo. Los consumidores crónicos adultos pueden llegar a tener mayor relación con la demencia. Condiciona igualmente una alteración estrogénica y promueve la carcinogénesis hormonal dependiente. Si ya tenemos un golpe hormonal o restricción hormonal para desarrollar cáncer de mama o ovario, que son diferentes hormonas, quizás estamos acelerando el proceso por el consumo de ellos. También hay una disminución en la síntesis proteica hepática, el anabolismo hepático deprimido y una carcinogenicidad central seguro, y es que está considerado el por la JCC como un carcinógeno tipo 1. Entonces, su consumo no solamente debe moderarse, sino evitarse. ¿Qué pasa con los carcinógenos de tipo 2? Ustedes ya han estudiado oncología, o están estudiando oncología, la diferencia entre un carcinógeno tipo 2 y tipo 1 es la frecuencia y la recomendación de la moderación del uso. El carcinógeno tipo 1, pues lamentablemente lo que se tiene que hacer es evitar. Lamentablemente, pues existen así industrias poderosas que no permiten sacar una recomendación contundente a pesar de tener evidencia sostenida de que sí está relacionado.
80 sobre el efecto del café, los efectos del café, se llegó a proscribir de las dietas cardiovasculares, aludiendo de que producía taquicardia, hipertensión arterial, palpitaciones. Por eso se retiró de la dieta de los pacientes hipertensos. Sin embargo, hace poco se le estudio diciendo que el café sin azúcar, café filtrado sin azúcar es considerado por una bebida saludable con efecto cardiovascular. Entonces, cuando sale del Pool 4 ya vemos que no solamente es protagonista, sino que sale Wolverine. Y lo mismo pasa con el café. Tiene varios componentes que son importantes en la respuesta. La cafeína, por ejemplo, por el sistema nervioso y también es antagonista de la adenosina. Tiene ácidos clorogénicos, que son antioxidantes y también modulan la glucosilation. En tanto, la trihornelina es un precursor de la niacina, una vitamina y por tanto también puede desarrollar cierto efecto antimicrobiano. Tenemos los diterpenos, como el cafestol, el cagol, a veces que son hipocolesterolémicos, pero pueden aumentar el LDL si no se quieren. Otra exoneración del examen de segunda fase, para aquellos que les gusta el café. ¿Qué diferencia el proceso de graneado y el proceso de filtrado de café? O sea, el filtrado no está tostado. O sea, es como repetir, insisto, no es todo loco. No alimenten Starbucks si no saben la diferencia entre un expreso y un filtrado. Enorme la diferencia. Y luego se van a dar cuenta que Starbucks vende cafeteras francesas y no vende café filtrado. ¿Okay? Y es que algunos procesos involucran en cómo este nutriente va a tener más compuesto. El café filtrado, entonces, disminuye la cantidad de nicotenos y eso puede beneficiar sus efectos de hipocolesterolemia. El café expreso, sin embargo, es café granulado, tostado, molido, pero con una prensa para el proceso de sabor. El proceso de trabajo posterior. El expreso es más intenso y requiere menos cantidad, entonces el filtrado tiene un proceso casi como una. De manera cardiovascular, entonces, ya se demostró que el café disminuye la enfermedad coronaria, también está relacionado con la disminución de los eventos ACVs, puede llegar a mejorar la frecuencia de fibrilación auricular y mejora la función endotelial y el perfil inflamatorio. Esto, para eso nuevamente, hay que evitar el café no filtrado en pacientes que ya tienen lipidemia, por el aumento del colesterol, por ende del colesterol. A nivel del sistema nervioso, obviamente, alerta, atención, aumenta el estado de ánimo y disminuye el riesgo de Parkinson, Alzheimer y deterioro. Hay que tener en cuenta que hay un riesgo aumentado de hipertensión o insomnio en aquellos que son metabolizadores lentos. Si hablábamos de estos pacientes en algún momento, aquellos que tienen una alteración en el metabolismo del CYP1 a 2, y esto está relacionado con el consumo de café filtrado en más de 3 tazas por día. De manera hepática, también puede contribuir al riesgo de diabetes mellitus 2 y también proteger a nivel hepático contra, sobre todo, el hígado graso no alcohólico. Aumenta la fibrosis y el carcinoma hepatocellular. El efecto va a ser mitigado si esto se consume con azúcar o si se presenta un exceso calórico, como con gomas, con cremas, con leche molida. Entonces, ya nos vamos dando cuenta por qué la recomendación y por qué el término de café filtrado sin azúcar. En cuanto al tracto digestivo, aumenta la motilidad intestinal y también tiene un efecto probiótico al disminuir igualmente las especies. Se pueden exacerbar algunas patologías, herpes, gastritis, y entonces es necesario evaluar la tolerancia especial de cada caso. A nivel óseo, renal y endocrino, no está asociado a daño renal como se pensaba, puede tener cierto grado de protección contra la nefropatía diabética, sobre todo por los efectos cardiovasculares que presenta, y no tiene un riesgo aumentado en personas con ricas de calcio. Entonces, las dosis grandes pueden aumentar la excreción urinaria de calcio y de magnesio, y es necesario que estos se suplementen en mujeres con entonces, para
el ejercicio de hidratación, hay que limitar el consumo de café a máximo 3 tazas por día. Este café tiene que ser filtrado, no granulado, no Nescafé, Malpamayo, no ninguno de estos procesos, porque son cafés tostados que no tienen proceso de filtrado. Y hay que evitar, sobre todo en metabolizadores químicos, aquellos que químicamente aparecen con el consumo de una sola taza o cantidades pequeñas que dan palpitaciones, taquicardia, etc. Hay que evitar el consumo posterior a las 2 de la tarde, porque puede alterar el ciclo del sueño. En el embarazo, los diferentes compuestos, hay que limitar también a 1 o 2 tazas por día. ¿Les gusta el café? Entonces, son chicas, no tienen que limitarlo, tienen que eliminarlo de su dieta. Se embarazan, puedo dejar de recomendar en embarazadas, simplemente ajustar las cantidades. Y una taza suena como algo. Y en cuanto a la enfermedad hepática, es beneficioso tomar más de 2 tazas al día, sobre todo en pacientes con cirrosis y pacientes con hígado graso no. Pero siempre y cuando este café sea sin azúcar, sea navarra, sea filtrado. Ahora, en la industria, y sobre todo en algunos entornos hospitalarios, se usan los famosos sustitutos de macronutrientes. No son los macronutrientes comunes, esenciales, que se pueden extraer directamente de los alimentos, sino que son productos industriales que son responsables de asimilar o de estabilizar la textura, sabor y el nivel de saciedad. El reemplazo debe lograr una funcionalidad no culinaria y nutricional sin los efectos fatales. Sobre todo en estos sustitutos de grasa que también pueden utilizarse no solo a nivel de la industria pastelera o de la industria alimentaria, sino también para poder ser combinado con otros alimentos en diferentes casos. En el caso, si se combina con carbohidratos modificados, por ejemplo, maltodextrinas o vegetales o almidones, van a actuar estos líquidos como pesantes o emulsionantes. Entonces, se van a usar en aderezos, en productos lácteos bajos en grasa y en la presencia de plantas. Ejemplos: mezclas prehechas de queques, salsas, guis, mesas, salsas, tuna, porque todos ellos tienen una estructura cremosa. ¿Listo? Y no se va a usar de huevos, se va a usar un sustituto de grasa. En cuanto si estos se combinan con proteínas microparticuladas, estas pueden ser, por ejemplo, las micropartículas de suero o de huevo, y van a simular entonces también la textura cremosa de la grasa. Esto lo encontramos en mi hermano, como el yogur, el queso untable, sobre todo los helados de textura light. Si se mezcla con ésteres de sacarosa por otro lado, hablamos de que si los lípidos que se sustituyen son no absorbibles, van a tener enlaces de ésteres entre la sacarosa y los grasos, y estos no se van a metabolizar, por los cuales no van a tener un aporte calórico. Hay que tenerlo presente. Igualmente, por ello, pueden causar mala absorción de vitaminas liposolubles porque no se van a suplementar, simplemente son un suplemento que emula el sabor y la textura de la grasa. En cuanto a los sustitutos del azúcar, los famosos edulcorantes, de los cuales hemos hablado en la sesión pasada, encontramos pues que hay edulcorantes calóricos y edulcorantes no calóricos. Los calóricos, como el sorbitol, producen por gramo 2.6 kilocalorías. También, si se usan dosis altas, puede tener un efecto laxante. Por eso es que ven que la lactulosa tiene efecto, tiene un saborcito como dulce. El xilitol, entonces, es un antipirofénico y es útil en los productos dentales. Y el mannitol tiene una textura similar a la sacarosa. En cuanto a los no calóricos, en la cabeza está la sucralosa, no calórico y resistente al calor, por eso es útil en preparaciones industriales. Que le sigue en potencia es la sacarina, pero tiene un sabor metálico, aunque es estable al calor, por lo cual tiene que ser muy bien mezclado con otros sabores. El aspartame, el stevia es natural, supuestamente sin efecto glucémico, que ya hemos conversado al respecto. El aspartame es metabolizado a fenilalanina, entonces también hay que tener cuidado en la fenilcitonuria. Y finalmente encontramos el oxicrame, que tiene una alta estabilidad. Todos ellos son útiles en la industria a gran escala, porque es posible mantenerlo a altas temperaturas en los productos que sean estables. En cuanto a los sustitutos de proteínas, normalmente estamos hablando de entornos hospitalarios, porque muchas de las proteínas que encontramos son obtenidas de algunos alimentos.
Cuando estas no provienen directamente de nutrientes, estamos hablando de fórmulas que se pueden usar para la insuficiencia renal, hepático, la fenilcetonuria. Por ejemplo, las proteínas que son extraídas de vegetales específicos como la soya y el arroz, las mezclas de diferentes aminoácidos que no contengan fenilalanina y los péptidos renales. Como ya hemos comentado, se usa para las fórmulas enterales, que pueden ser hipoproteicas o con un perfil modificado, ya sea para insuficiencia renal y insuficiencia hepática, y para la presencia de productos alergénicos, porque hay proteínas extensamente hidrolizadas, sobre todo para las alergias alimentarias del huevo o algunas otras específicas. Fisiológicamente, entonces, estos sustitutos nos pueden contribuir o pueden ir en detrimento de diferentes lugares. Los sustitutos de grasa pueden generar saciedad y respuesta hormonal, tienen un efecto probiótico y mejoran también el efecto de la saciedad. En cuanto a los edulcorantes no calóricos, no van a estimular tanto ni a la insulina ni a la glucosa por perder el efecto de Bacillus de acuerdo a los diferentes estudios. Y en cuanto al control de peso y diabetes, los edulcorantes intensos reducen el consumo calórico total y el peso corporal. Hay que entender este enunciado como lo que es menos calorías y menos peso. Y en la diabetes es útil para mantener el control glicémico sin sacrificar el sabor, porque no aportan calorías de manera directa. Sin embargo, se tienen otras vías por las cuales se llega al mismo efecto. Por tanto, igualmente, hay efectos controversiales o efectos cosas críticas que podemos decir de cada una de ellas. Si consumimos edulcorantes que tienen una alta potencia, que no son calóricos, se genera algo llamado compensación calórica. Hay un mayor consumo de alimentos al percibir que este alimento es light. Es decir, que como no tenemos calorías blindadas, podemos consumir más y así tener mayor cantidad de alimentos. Igualmente hay una condición neuroconductual, porque si exponemos a este paciente a sabores dulces sin calorías, puede alterar la percepción de la saciedad. Hay estudios observacionales que dicen que el consumo elevado de estos edulcorantes sí están relacionados con el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. Referencias del 2022, resumen este cito desde el 2022, pero recordemos que en el 2025 sí hay efectos demostrados y estudios más sólidos sobre el efecto del síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular de los edulcorantes no calóricos. En cuanto a la microbiota intestinal, tanto los polialcoholes como las fibras fermentales que se causan de estos azúcares no calóricos pueden causar distensión, flatulencia, diarrea osmótica, sobre todo en los individuos que son sensibles a ellos. Entonces, como todo en medicina, nada es absoluto. Por tanto, si estamos hablando de un paciente obeso, es útil, en este caso específico, sustituir parcialmente la grasa y azúcar con productos bajos en calorías, pero supervisar el apetito compensatorio e igualmente ir en una dieta progresiva que sea hipoglucida, que sea hipograsa, para poder cambiar conjuntamente el estilo de vida. En diabetes mellitus, hasta cierto punto se pueden emplear edulcorantes no calóricos, pero hay que evitar los polialcoholes, sobre todo en el edulcorante. Yo diría que lo mejor es que diagnosticamos a un paciente diabético, ayudarlo a cambiar su estilo de vida para que no dependa de los edulcorantes de ningún tipo. No panela, no stevia, no sucralosa, no nada. Porque si pragmáticamente, explicándole al paciente, si el problema es el consumo de azúcar y el acúmulo de glucosa alrededor de la misma y la macrovasculatura, a la larga, y cree que consumir stevia está bien, como hemos visto, hay un mecanismo neuroconductual en el que él va a querer más y más dulce. Entonces, es poco probable que solo se ajuste a estos contenidos como edulcorantes no calóricos. En cuanto a la insuficiencia renal, pues hay que sustituir diferentes proteínas animales por fórmulas bajas en fósforo y en potasio. Un tema típico, porque lo veremos en la clase de insuficiencia renal, hay recomendaciones de hace 2 años, en el cual se evalúa el efecto de consumo proteínico, comparar el 0.8 clásico al 1.2 en estadios estables, un RC en modélisis que está en su casa, y no hay diferencia ninguna. Entonces, la medicina va evolucionando, no es absoluta, y es útil que también sepamos recomendar lo adecuado. Por tanto, bajan estas fórmulas HP, AP, todas aquellas que han sido formuladas con este criterio, podrían llegar a pasar a desuso dependiendo de qué tipo de paciente estemos tratando. En cuanto a la enfermedad hepática, entonces, hay que ver
que esta dieta tenga proteínas vegetales, aminoácidos de cadena ramificada, y en los diversos trastornos pediátricos, pues quizás usar mezclas aminoácidicas específicas, sobre todo en fenilcetonina. El momento cumbre, del que hemos hablado de estas dos clases, es sobre los veganos. Pero no son solo los veganos, sino los vegetarianos o lácteos que consumen huevos y lácteos, pero excluyen todo tipo de carnes. Los vegetarianos estrictos, o también conocidos como veganos, excluyen todos los productos derivados de origen animal. Los flexitarianos, que son dietas predominantemente vegetales, pero que a veces pueden consumir carne. Aquellos que son plant-based, que solo está centrada en alimentos vegetales integrales y va a excluir a todos los ultraprocesados. O sea, aquellos hamburguesas que son procesadas y industriales también los va a excluir. ¿Esto se puede mezclar? Porque el flexitariano puede tener consumo predominantemente vegetal y ocasional de carnes, pero no habla nada sobre los lácteos y los huevos. Entonces, un vegetariano o lácteo puede ser flexitariano, de ciertos alimentos, consumo ocasional de carnes, sí. No sé, no soy vegana, no estoy juzgando, pero existen muchas variantes en cuanto a la dieta basada en plantas. El punto es que, como ya hemos comenzado, no hay nada absolutamente bueno ni nada absolutamente malo. Las alimentaciones basadas en plantas pueden disminuir la presión arterial, disminuyen el LDL y los triglicéridos, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce el peso corporal aproximadamente hasta 5 kilos en 6 meses, disminuye marcadores inflamatorios, previene diabetes mellitus 2, enfermedad coronaria, cáncer colorectal, mama, provee de una mayor longevidad y una menor mortalidad cardiovascular, en diferentes cohortes vegetarianas, por ejemplo en las islas japonesas. Hay una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta como butirato. Esto ayuda también a la mucosa intestinal y tiene un perfil una microbiota más favorable como la Bacillus y la disminución de los triglicéridos, que son aquellos principales productores de la especies intestinales. Cuando una dieta basada en plantas se aplica, esta tiene que estar bien planificada. ¿En qué sentido? En el consumo de fibra, increíble que digamos planta igual fibra, pero no necesariamente es así. Hay que ver que el consumo de fibra promueve estado de la saciedad, reduce el colesterol y modera la microbiota. También esta dieta tiene que estar rica en bioquímicos, como los polifenoles, los lignanos, las flavonas, porque tienen un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Igualmente tiene que estar incluidas las grasas insaturadas, como los aceites vegetales, las nueces, el aguacate, y finalmente el consumo de magnesio y potasio porque regula la presión de la glucosa. Desafortunadamente, cuando se ha visto muchos pacientes que tienen dietas con planta de manera selectiva, se olvidan de los suplementos nutricionales que tienen que llevar porque estas dietas están relacionadas con vitamina B12, como hemos comentado, deficiencia de hierro no hemo, deficiencia de zinc, genera mayores infecciones con el retraso cicatricial, deficiencia de calcio, vitamina D, ácidos grasos y yodo. La falta de estas proteínas completas también puede ser un problema porque no se eliminan adecuadamente. Normalmente la sugerencia para que las proteínas puedan llegar al requerimiento diario, combinar una legumbre puede sonar un poquito redundante, pero al final estamos buscando cumplir con el objetivo. La comida ultraprocesada vegana puede ser igual o más nociva que los equivalentes cárnicos. No solamente a manera desde la perspectiva ambiental, una hamburguesa plant-based puede ser más contaminante que todo el metano que usa una vagina para poder la vagina que produce muchas hamburguesas, sino también porque esta comida ultraprocesada pasa por procesos químicos en los cuales se desnaturaliza todos los compuestos que hemos utilizado. El efecto positivo también va eliminarse. Y de igual manera puede haber una dificultad de la adherencia si no hay una alimentación nutricional y el apoyo nutricional. Comentarle a estos pacientes que es necesario suplementar su dieta con algunos compuestos específicos. Para niños y adolescentes, entonces, teniendo en cuenta que sí va a haber déficits nutricionales, hay que cubrir estos requerimientos, sobre todo suplementar vitamina B12, vitamina D, hierro y calcio. Siempre seguir controles a través de pediatría o nutrología. Si una gestante es vegana
objetivos, porque el objetivo es disminuir la hemoglobina glicosilada y el requerimiento farmacológico. En cuanto a la dislipidemia, lo que queremos es disminuir el LDL sobre todo. Y en la hipertensión, disminuir las presiones tanto sistólicas como diastólicas. En cuanto al síndrome metabólico, la mejora integral por el efecto antiinflamatorio. Dicho esto, hemos concretado a las 4:48 la clase de. Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa? Que el aumento del curso, todo el curso, nace en esta clase. Esta clase es la que les va a servir a hacer su taller. Tienen que formarse en grupos de 6. Porque seguro que no han revisado solo el grupo. Seguro no han revisado el PDF que les hemos dado. Para el fin de esta semana tienen que entregarles el delegado a los grupos de 6 para que yo los pueda conformar y revisar sus trabajos. Tienen hasta la próxima semana para realizar sus trabajos. ¿Listo? Voy a colgar próximos días los casos clínicos pues, que tienen que desarrollar, como hermanos de la iglesia. Son 6 casos con un regalito al final. ¿Listo? En esta sesión lo que quiero es que comprendan y implementen diferentes herramientas estandarizadas validadas tanto en el cribado como en la valoración nutricional. La nutrición, recordemos, es el proceso, y luego se ponen de acuerdo con nosotros. Han tenido 3 semanas para hacerlo. La nutrición es un proceso biológico que ayuda a mantener funciones vitales y que entonces el equilibrio entre el ingreso, la absorción, el metabolismo y la expresión de los. Estamos hablando del proceso cognitivo. Aquellos pacientes que por A o por B, veremos que son más de los que pensamos, no tienen la nutrición adecuada, podrían entrar dentro de esta categoría, riesgo nutricional. Es la posibilidad de que un paciente desarrolle una alteración nutricional con un impacto clínicamente significativo. Esto debe evaluarse a través del cribado en las primeras 24 o 48 horas de acuerdo a la referencia que ustedes consulten. Para refrescarles también que la nutrición relacionada con la enfermedad es una condición prevalente, diagnosticada, y afecta negativamente el campo y mortalidad del paciente. Por tanto, es importante diagnosticarlo de manera temprana para así tener un impacto significativo en la patología. Vamos a hablar mucho de quién más, de screening y assessment, o cribado y valoración. ¿Okay? El screening lo que busca es un método práctico, sencillo, aplicable en muchos medios para poder detectar el riesgo de nutrición. En tanto, el assessment o la valoración confirma el diagnóstico, evalúa las posibles causas y también gradúa este nivel de desnutrición. Para el screening vamos a ver algunas herramientas que pueden mezclarse con las herramientas para la valoración. Dicho de otra manera, hay herramientas exclusivas de screening y hay herramientas exclusivas de valoración y herramientas unen ambos, ¿no? Que van evaluando y nos dan un diagnóstico nutricional. El screening ha sido diseñado para que lo pueda realizar personal médico, personal no médico, personal auxiliar, para poder detectar este riesgo nutricional que al manera de salud pública genera grandes impactos económicos. En tanto, la valoración nutricional es la labor dedicada a los nutriólogos o los nutricionistas. En unidades especializadas es la labor de todo el equipo multidisciplinario de unidades de soporte nutricional hacer la valoración nutricional y establecer intervenciones nutricionales. Los screening o cribados son rápidos, cortos, algunos son de 2 minutos. Cuando quieran práctica, pues van a ver que casi todos se realizan en 5 minutos o menos. Y el assessment o la valoración a veces toma un poco más de tiempo, en promedio media hora. En el screening, en los diferentes métodos, vamos a encontrar riesgo bajo, medio o alto. En tanto, en la valoración encontramos diferentes criterios que vamos a ver más adelante. Empecemos entonces con el cribado nutricional. Historiográficamente hablando, el primero que apareció fue la NRS de 2000, validada por la Sociedad Europea de Nutriología en 2013. Nos habla sobre el cribado, sobre el riesgo nutricional que presentan los pacientes y evalúa 3 cosas importantes. El estado nutricional, es
se encuentra en ese momento, la gravedad de la enfermedad que está evaluada, ya puede ser aguda o crónica, y letal, sobre todo si el paciente es crónico. El estado nutricional del paciente lo podemos ver como la pérdida de peso inconsciente, reciente del paciente, el IMC actual, la disminución de la ingesta en los últimos días, y esto cada uno se va a apuntar de acuerdo a la severidad. Si tenemos pérdida de peso menor de 5 puntos, vamos a calificarlo como puntos. Entre 5 a 10, 2. Más del 10% de su peso corporal son 3 puntos. El IMC. Si el IMC en esta escala, ojo, porque vamos a ver diferencias de IMC en otras escalas, si es menos de 20.5, es 1. Entre 18 y 20.5, 2. Y menos de 18.5, 3. La disminución de la ingesta es netamente subjetiva, pero podemos decirlo como leve, moderada o severa. En cuanto a la gravedad de la enfermedad crónica, si es un postoperatorio menor o una enfermedad leve que encontramos en consultorio, colocamos un punto. Válido también para enfermedades o patologías compensadas, en tratamiento y compensadas. 2 puntos son aquellas de cirugía mayor o enfermedades crónicas que se encuentran descompensadas. También válido para el momento del diagnóstico de las patologías. Por ejemplo, tenemos una diabetes de Wood, claramente podemos ponerle 2 puntos de referencia. Si tenemos estados críticos o sus equivalentes como un paciente UCI, un paciente séptico o un paciente politraumatizado, colocamos 3 puntos. Si este paciente es mayor de 70 años, colocamos 1 punto. Si nuestra suma total, que es, acá van a encontrar en todas sus tablitas al final, van a encontrar el número 4. ¿Ya? Si en el 3, si encontramos que esta puntuación es 3 o más, el paciente está en riesgo nutricional según la NRS. ¿Por qué tenemos que usarla? Porque va a evaluar pues, el estado nutricional y también el impacto de la enfermedad. Entonces es útil en entornos hospitalarios, ya sea en camas comunes o en camas de unidades especializadas. Especialmente útil por la gravedad de la enfermedad en pacientes críticos y tiene una amplia evidencia sobre la correlación con complicaciones, estancias hospitalarias y mortalidad, sobre todo por el tiempo que tiene esta escala validada. Se ha validado en muchos entornos, en diferentes patologías, entonces está aceptada en estos momentos. Normalmente no debería tomarnos más de 10 minutos y esto es importante. Se tiene que reaplicar semanalmente en los pacientes. Nuevamente, quizá el interno, los veo por ahí. Yo les digo, ¿cuál es el NRS? ¿Está en riesgo o no está en riesgo? Sí. ¿Cuántos días lleva paciente hospitalizado? 20 días. ¿Cuántos NRS tiene? 1. Ya saben lo que voy a hacer, ¿verdad? Excelente. El MAST es muy interesante, porque el NRS era la joya de la corona, todo el mundo sabe el NRS, era lo único, lo máximo, sumado a un par de escalas de valoración. Pero la Sociedad Inglesa de Nutriología, APEN también llaman, desarrolló esta herramienta validando los diferentes hallazgos y me parece que es hoy en día una de las herramientas más útiles. Es un cribado universal, está utilizado en hospitales, en la atención primaria, en domicilios, en residencias y en entornos de la rehabilitación. Se puede evaluar periódicamente, igual en hospitales, la evaluación cada semana, en comunidad, 2 o 3 semanas. Y si nos encontramos en residencias geriátricas o en una residencia de cuidado, una vez al mes es suficiente. Se puede aplicar en todos los adultos, incluyendo embarazadas, ancianos, pacientes quirúrgicos. Es sencillo, súper rápido, se basa en parámetros objetivos y está validado por casi todas las sociedades a nivel mundial. ¿Qué evalúa? Y son 5 pasos. El primero es obtener el peso y la talla para poder valorar el IMC. Y aquí es donde les decía las diferencias. Si el IMC es más de 20, más de 30, o sea, el paciente obeso, estamos hablando, y aquí está súper mal, de 0 puntos. Si es el IMC es de 18.5 a 20.1, hablamos de 1 punto. Si es menos de 18.5, hablamos de 2 puntos. Ahí vamos contando nuestros puntos. En el paso 2, hablamos de la pérdida de peso involuntaria en los últimos 3 a 6 meses. No le vamos a pedir a un pacientito de las últimas ustedes que se acuerden cuánto pesa en los últimos 6 meses. Si es menos del 5%, por ahí andamos con 0. De 5 a 10, 1. Y más de 10, 2. La enfermedad aguda, en este caso, cambia un poco el entorno. Si la ingesta
de comida o de ingesta de nutrientes o de digestión enteral, oral o parenteral de este paciente ha sido nula en los últimos 5 días, se considera 2 puntos. Si en medio de su evolución de este cuadro agudo ha llegado a consumir algo, todavía podemos. Algunos otros sostienen que el MAST en este criterio evalúa el consumo de más del 60% del requerimiento nutricional. ¿Ya? Pero todavía no, es algo que encontramos en un par de años. En el cuarto paso, evaluamos el riesgo global de desnutrición. Si el riesgo es bajo, intermedio o alto, ¿qué quiere decir? De todo el porcentaje, de todos los puntos que nosotros hemos obtenido en los 3 primeros pasos, debemos tener cierta puntuación. El punto de corte para establecer el riesgo alto de desnutrición es 2. Cualquier paciente que obtenga 2 puntos o más es considerado por esta escala como riesgo nutricional. ¿Y a qué nos lleva? A tomar decisiones. Si el paciente tiene un riesgo bajo, podemos repetir el cribado una vez por semana, una vez cada mes, o si está una vez en la comunidad y ustedes están en sus serums, una vez al año, o sobre todo si estos pacientes son mayores de 75 años. Si el riesgo es intermedio, por A o por B solo tiene un punto, hay que documentar el aporte nutricional que recibe este paciente durante el mes. Si este aporte es suficiente, repetimos el cribado según las pautas del riesgo bajo. Pero con la diferencia que en la comunidad se hace cada 2 o 3 meses. En cambio, si el aporte es insuficiente, hay que establecer nuevos objetivos, correr el aporte nutricional y controlarlo de manera seguida como si fuera un. Si el riesgo, o sea, 2 puntos o más, hay que derivarlo a una unidad especializada y fijar objetivos. Lamentablemente en el Perú no existen muchas unidades especializadas. Si lo dejamos en manos de colegas nutricionistas, probablemente solo le firman su hojita, le den y no va a haber una intervención nutricional. En sus serums, no todos van a contar con los nutricionistas serums, entonces ustedes van a tener que hacer este rol. El control entonces en el hospital, después de fijar nuestros objetivos, nuevamente supervisarlo cada semana y en las residencias también una vez por mes. ¿Qué pasa si el paciente está en la UCI, entró por shock trauma, no lo pudieron pesar, es un NN, nadie sabe su talla? Algunas camillas vienen con la posibilidad de medir. Las camillas vienen con la posibilidad de pesar. Como vemos en el Perú. Entonces, más nos enseña una herramienta útil para poder calcular. Agarramos 1 centímetro y calculamos a partir de la longitud del cúbito, midiendo la distancia entre el olecranon y el punto medio del hueso proveniente de la muñeca, o sea, la posición estiloides, si es posible del brazo izquierdo, y a partir de la longitud del cúbito, evaluamos si es un valor menor de 65, mayor de 65, y evaluamos la longitud del cúbito. Si tampoco encontramos eso, podemos usar la longitud basada en eso. ¿Ok? Igualmente, podemos ver el cálculo de la categoría del IMC a partir del perímetro braquial. Si el perímetro braquial es menos de 23.5, es probable que el IMC sea menos de 20. Si el perímetro es mayor de 32, es probable que el IMC sea de 30. ¿Ah? Dependiendo para los usos, costumbres y los fines que querramos, ambos pueden establecerse como un factor. Y es lo bonito de más. En uno de los puntos también nos establece que en algunos casos los pacientes obesos también pueden considerarse como pacientes obesos. Es un mal, pero es un mal. Entonces, ¿qué voy a hablar? 2 cosas súper sencillas. Se elabora para que los pacientes puedan responder de manera activa, bastante más, el MST es bastante más corto. Tenemos 2 preguntas. E igual, el punto de corte es 2. El paciente que tiene más de 2 está en riesgo de desnutrición. Si le preguntamos al paciente, ¿ha perdido peso? Si usted ha dado algo para perder peso, está comiendo normal y aún así pierde peso. También en la guía hay preguntitas que pueden hacer. Dice no, si les dicen no, estoy seguro. Volvemos a preguntar. Más o menos cuántos kilogramos ha perdido. De 1 a 5, 1. De 5 a 10, 2. De 11 a 15, 3. Más de 15, 3. Si no estás seguro, bueno. Si ha disminuido el apetito, igual nuevamente apuntamos como. Esto va a valorar tanto apetito como pérdida de peso, y aunque no esté específicamente validado, es rápido y sencillo. No requiere peso ni
rápido, como les vuelvo a decir, y es útil cuando estamos en una valoración que quizás no debe tomarnos mucho tiempo. ¿Lista? Es el Short Nutritional Assessment Questionnaire y habla sobre la pérdida de peso involuntaria si ha experimentado disminución del apetito en el último mes y si es que ha usado suplementos nutricionales, bebidas nutricionales, ha probado el Shure, ha probado Geria Plus, ha probado algún tipo de suplemento en el último mes. Más sencillo no puede ser. Cada puntito es un punto. ¿Listo? Entonces, si ha perdido más de 6 kilos, hablamos de 3 puntos. Si es más de 3 kilos, en el último mes son 2 puntos. Si es que ha perdido el apetito, 1 punto. Si este paciente ha usado algún tipo de suplemento nutricional, es 1 punto. ¿Okay? 1 punto, una bolita, nada. Si hay 2 bolitas, hay que tener, el paciente está moderadamente malnutrido y hay que hacer una intervención nutricional. Si es que tiene 3 o más puntitos, está severamente malnutrido y hay que hacer una intervención nutricional específica y un tratamiento nutricional. Súper rápido. No hay que recurrir en la necesidad de tener ninguna medición. Es aplicable en pacientes hospitalizados, institucionalizados y aquellos que reciben una atención prolongada para no atosigarlos con preguntas que quizás pueden llevarlos a respuestas confusas. Y está validado clínicamente, sobre todo una buena sensibilidad. Pacientes que tienen alguna patología, sepsis por ejemplo, no van a tener atención más que 30 segundos. Entonces es necesario las herramientas y quizás volverle a repetir las preguntas para que podamos tener una respuesta. El MNA, o la valoración nutricional mini, como su nombre lo dice, es una herramienta que puede ayudarnos tanto en screening como valoración o acceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a irnos para este lado de es útil en pacientes mayores de 65 años. Hay múltiples versiones del MNA, como la que hacemos que los pacientes con enfermedades crónicas se apliquen, que luego le digan a su médico familiar, como es el MNA. En diferentes comunidades profesionales, como el MNA SF o también el MNA completo, hay versiones cortas y puede ayudarnos también a predecir el riesgo de caídas, el riesgo de hospitalización y el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Incluye no solamente factores nutricionales, sino funcionales y mentales. Por eso es una herramienta que nos ayuda, sobre todo, está validado solo para pacientes crónicos. Cuando el punto A es la disminución del ingreso, va de 0 a 2, donde, y cambia la cosa, donde hay una disminución severa, estamos hablando de 0 puntos. Si no hay disminución, son 2 puntos. La pérdida de peso, si no hay pérdida de peso, son 3 puntos. Si la pérdida de peso es mayor de 3 kilos, adulto mayor, son 0 puntos. Si el paciente se mueve de manera activa, es capaz de salir a la calle de manera independiente, son 0 puntos. Si está postrado en la cama o en una silla o con un aparato de movilidad, son 0 puntos. Si presenta un estrés psicológico que llevan a ver en sexto la importancia de la valoración del adulto mayor, o presenta una enfermedad, podemos considerar, si presenta alguna, 0 puntos. Si es un adulto mayor sano, tenemos 1 punto. Si presentan problemas neuropsicológicos como demencia o depresión, si lo consideramos imposible. Pero si no tiene ningún problema de esa espera, finalmente usamos, en caso que podamos pesarlo y tallarlo, el IMC, en donde el IMC 9-19 es casi único de un índice nutricional. Y si el paciente tiene más de 23, lo consideramos rango de la normalidad, o sea, 3 puntos. Si no podemos, hay que usar la circunferencia de la pantorrilla. Si es 31 o más centímetros, le ponemos 3. Pero si es menos de 31 centímetros, pantorrilla, colocamos 3. Si la puntuación es de 0 a 7 puntos, el paciente tiene un riesgo alto. Si es que el paciente tiene de 8 a 11 puntos, encontramos el riesgo leve. El riesgo de desnutrición. Y si el paciente tiene 12 o 14 puntos, es un estado nutricional normal. Igualmente nos ayuda a tomar decisiones.
de otro corte diferente al demás, como ya veremos. Normalmente, los pacientes con estado nutricional normal están institucionalizados, están en el hospital, corresponde que después de la enfermedad aguda los volvamos a evaluar. Si es que el paciente vive en su casa y no tenía ningún evento que lo lleve a institucionalizarse en el último mes, podemos aplicar esta herramienta nuevamente o revolverlo una vez al año. Se tiene que hacer cada 3 meses en pacientes que continúen hospitalizados o aquellos que viven en residencias de cuidado. Si tenemos 8 a 11 puntos y el paciente no ha tenido pérdida de peso, hay que hacerle un control exhaustivo de este peso y una regulación cada 3 meses. Pero si hay la presencia de pérdida de peso, realizamos una intervención nutricional. Enriquecemos la dieta de acuerdo a los objetivos, suplementamos diferentes componentes nutricionales, más o menos 400 kilocalorías al día. Con maravilla es lo que están las bebidas estandardizadas pequeñas, pero con alto soporte calórico y soporte proteico. Hay que hacer nuevamente control exhaustivo de peso y hacer evaluaciones nutricionales de suplementos. Si encontramos nutrición, si lo califica en los 7 puntos, nuevamente intervenimos de manera nutricional, pero el objetivo calórico va a ser 400 kilocalorías por día. Enriquecer nuevamente la dieta, controlar el peso y evaluarlo de manera más exhaustiva. Si el paciente continúa hospitalizado, la valoración se puede hacer dependiendo si se dispone de una unidad cada 2 o 3 meses. Aquí una pequeña tablita de resumen de los aspectos que pueden mostrarnos cada escala de valoración de privado nutricional. Y pasamos sin mayor demora a la valoración. Ya hemos hablado sobre algunas escalas, como el MNA, etc. Pero hablamos del GLIM. El GLIM es una iniciativa, la herramienta de una iniciativa contra la malnutrición. Son criterios que se han estandarizado en la mayoría de muchas sociedades y habla sobre un diagnóstico clínico que tiene que ser globalmente forzado. Nos permite la comparación de prevalencia y resultados de diferentes estudios nutricionales y es compatible con otras herramientas de cuidado. Lo bueno de esto es que no interfiere mucho con qué método de cribado estamos usando. Si trabajamos en entornos en que lamentablemente no tenemos personal entrenado, igual es posible hacer la valoración nutricional con GLIM. Porque si usamos herramientas cortas, pequeñas, que se usan en entornos no especializados, es posible igualmente usarlo. Está alineado con diferentes sistemas de codificación y diferentes políticas de salud. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a valorar tanto criterios etiológicos como criterios fenotípicos. Y para hacer el diagnóstico o la valoración, necesitamos un criterio de cada uno. En los criterios fenotípicos hablamos de la presencia de pérdida de peso involuntaria, que es un repetitivo en muchas escalas, y habla de la disminución de peso corporal no intencional en los últimos 6 meses. Si es más del 5%, ya hablamos de un término moderado, y más del 10% hablamos de un término severo. Si el IMC es menos de 20, estamos hablando también de una desnutrición. Ojo aquí, y eso es lo que comentaba hace rato. La iniciativa GLIM considera que los adultos mayores, por el nivel de sarcopenia que alcanzan, el IMC debería estandarizarse, riesgo nutricional o un IMC deficiente, aquellos adultos mayores que tienen menos de 20 años. Entonces es innovador en el entendimiento, porque no estamos hablando de una curva normal, no estamos hablando de que tienen la misma reserva muscular, no estamos hablando que deben tener el mismo metabolismo. Igualmente, en la reducción de la masa muscular, si hay presencia de sarcopenia o pérdida de masa magroesquelética. Esto se ve a través de la glucometría, de tomografía. Sí, la tomografía puede ayudarnos a medir reserva muscular, aplicaciones de pruebas de EXAS o diferentes valoraciones clínicas. En cuanto a los criterios etiológicos, entonces hablamos por qué se produce, nos indican la causa. Si es que la ingesta o la absorción es reducida por la disminución del consumo calórico o proteico o también la presencia de una malabsorción crónica. Si la ingesta es menos del 50-75% de los requerimientos calculados por el paciente en más de una semana o un trastorno de absorción. Esto es muchísimo más común de lo que ustedes se pueden imaginar. El pabellón quirúrgico está repleto de cualquiera de estos dos criterios. Igualmente, si ustedes ingresan a la medicina y ven un paciente con neumonía, ¿ustedes creen que va a cumplir con su máscara de oxígeno venturi el 75% de sus requerimientos nutricionales?
yo tengo un paciente de 70 años con un IMC en 21.8 que tiene cáncer de estómago, ¿el GLIM qué considera? Está mal nutrido. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene un criterio etiológico y un criterio estadístico. Es suficiente para nosotros para que hagamos una intervención. Igualmente, el GLIM nos considera que la pérdida de peso es para hablar de nutrición moderada, entre 5 a 10% de 6 meses, y severa si es más del 10%. El IMC, como ya hemos comentado, es moderada si es menos de 20, menos de 22, si es adulto mayor, menos de 18.5 si es menor de 70 años, o menos de 20 si es mayor de 70 años. No tenganlo presente porque se van a equivocar. La presencia de la masa muscular si está levemente reducida, hablamos de desnutrición moderada. Si es muy reducida, hablamos de desnutrición severa. Finalmente llegamos a la última escala de valoración para que tenemos el análisis. Y es que esta es una valoración integrada que es cualitativa. O sea, es hasta cierto punto subjetiva. Pero la fortaleza de esta valoración es que es estructurada cuando tenemos también IMC. Cuando la IMC, por tanto, los exámenes de laboratorios no van a ser útiles por diferentes factores. Por ejemplo, elevación de la PCR o alteraciones en la creatinina, se pueden llevar edemas o de cáncer, o cirugías que pueden ayudar a alterar algunos valores. No depende, por tanto, ni de peso ni de ninguna de las tablas que están. Pero está basado en un juicio clínico que está bien estudiado. Es rápido, es aplicable y es clínicamente válido. ¿Ya? La tabla que van a encontrar en sus aulas virtuales no es así. Está organizadita para que puedan entender diferentes clasificaciones. El SGA clasifica de acuerdo a A, B o C. El A es bien nutrido, B es nutrición moderada y el C es nutrición severa. Como ven acá, lo que nosotros necesitamos es ver si el paciente está bien nutrido, moderadamente nutrido o en riesgo o severamente desnutrido. Entonces, la pérdida de peso, el porcentaje está establecida de 0 a 5, 5 a 10, más de 10. La tendencia en 2 semanas también puede evaluarse si el paciente no responde o si, por ejemplo, el paciente está institucionalizado, está en la UCI y no está capaz de poder avisarnos nada y por mala suerte no le han podido dosar el peso, no se puede dosar el peso. Si es que no hay pérdida reciente, lo clasificamos como A, B si está estable pero disminuye el peso habitual o hay un leve aumento porque eso puede estar condicionado por la presencia de edemas, y S si es que hay una disminución continua o es continua o es reciente. En cuanto a la ingesta, si es que es habitual y es adecuado, A. Si es que hay una disminución leve o moderada, o sea, la presencia de dietas líquidas, hipocalóricas, subóptimas que hacen referencia al consumo menor del 60% de los requerimientos diarios, o si esto sea, cualquiera de estos casos se ha mantenido por menos de 2 semanas, podemos hablar de una clasificación. Si es que es pobre y sostenida, o una dieta líquida a largo plazo o por inanición, por ejemplo, un paciente con cáncer de esófago que no puede tolerar dieta, o que tiene un divertículo decente y que no puede tolerar la dieta por disfagia o porque vomita, es un ejemplo ideal para una clasificación. Si el paciente entre la presencia o ausencia de náuseas, vómitos, diarrea o anorexia, si es que esto no está, si están presentes ocasionalmente en menos de 2 semanas, sí, pero si está presente de manera diaria o con múltiples sintomatología mencionada, estamos hablando de una clasificación. Si es que el paciente está activo, es A. Si hay dificultad para las actividades diarias, es B. Pero si está postrado, como muchos pacientes hospitalizados, es C. Si tiene una enfermedad que tiene un impacto clínico leve, ¿ah? Si es una enfermedad crónica moderada, ¿ve? Pero si tiene sepsis, va a tener una cirugía mayor, va a tener una cirugía mayor, o es un paciente multioperado, o si es un paciente con politrauma, un paciente gran quemado, un paciente con pancreatitis, un paciente que está en la UCI, en cualquiera de los casos anteriores, eso no significa. Si el paciente tiene una pérdida leve de grasa corporal que se ve a nivel de las fotos en la cara, a nivel de las reservas intraclaviculares, podemos decir que es un no. Pero si es marcada, se ven las diferentes prominencias óseas, es un sí. Si entonces
encontramos alteraciones en el tono o una leve atrofia muscular, con la definición inferior la desnutrición, hablamos de si es que la atrofia es severa, si hay una prominencia ósea clara, o sea, una fase caquética del paciente, nuevamente es. Ahora, lo interesante de esta clasificación es que también considera edemas, porque los edemas muchas veces, nutricionalmente hablando, se deben a la hipoproteinemia. Entonces, si no hay edemas, A. Si es un edema leve moderado, B. Si el edema es severo, hablamos de la presencia de psiquis. Entonces, un SGA A es una ingesta normal, una ingesta que tiene pérdida de peso, con síntomas intestinales o una funcionalidad intestinal. El SGA B se puede considerar moderadamente desnutrido o en riesgo de crecimiento del caso, cuando su criterio es positivo, y el SGA C es severamente desnutrido y es necesario hacer una valoración nutricional. Cuando ustedes encuentren esto y las unidades de soporte nutricional, vamos a aplicar estos tres criterios para determinar la conducta del paciente. Un SGA A va a tener una intervención nutricional no específica, o sea, vamos a llevar al nutricionista para que haga una entrevista y pueda utilizar su dieta e intente personalizar la dieta. El B va a requerir generalmente intervenciones de tipo enteral o suplementos específicos. Y el tipo C, por lo general, por el estado en el que está, lleva nutrición enteral, mixta o parenteral total. No necesariamente encontramos el peso y la talla, y les pido por favor que desde ya no le crean. Si alguno tiene una mamá enfermera en una personal, yo tengo papá enfermero en una personal, no le crean los pesos y las tallas de los enfermeros, no le crean la presión arterial del enfermero. Todos son 120-80, 74 latidos por minuto, 15 respiraciones. No le crean, porque todos para ellos pesan 70 entre 70 y 80 kilos. O sea, lo ves así, ¿cuántos kilos tiene? 74. ¿Cuánto mide? 1,70. Excelente. No, por favor. La talla promedio de las mujeres peruanas es una de las más bajas a nivel mundial, la talla promedio de los hombres también es baja. No confíen en las medidas. Si no pueden realizarlas, existe este bagaje de manera nutricional para poder medir y calcular los pesos y los índices. La circunferencia braquial, menos de 23.5, hay una malnutrición probable. Si es que usamos dinamómetros en pacientes, por ejemplo, estamos en un entorno comunitario, podemos usarles el dinamómetro con la posición manual, puede predecir sarcopenia, también la mortalidad en algunos entornos hospitalarios. Si el IMC es menor de 20, no dos jóvenes o menos de 20 días o mayores, pues puede haber un cambio nutricional. Igualmente, podemos llegar a medir el porcentaje de grasa corporal, pero si en instituciones como la nuez, nuestro sistema de salud, no hacemos peso y talla, no podemos pedir tener calorimetría ni tener medidores específicos de la grasa. Entonces, por eso es que más se establece como una herramienta nutricional muy útil porque permite hacer equivalencias con respecto al cálculo de cuánto mide la circunferencia braquial o también en algunas otras escalas con la circunferencia a nivel de la panza. En cuanto a la intervención nutricional, datos que conoceremos más en la otra clase, lo importante es entender de que la vía oral, si está permeable, debe ser optimizada. O sea, con dietas hipercalóricas, pueden ser hipocalóricas en algunos casos, hiperproteicas en otros. En cuanto a la suplementación oral, generalmente encontramos fórmulas que son hipercalóricas. La nutrición parenteral y enteral tiene que ser dada y brindada de acuerdo al criterio y de acuerdo a la accesibilidad y la funcionalidad del intestino. Clásicamente los libros de nutrición establecen criterios para poder contraindicar la nutrición enteral. Son criterios que no he colocado aquí, que probablemente no coloque en la otra clase, porque han ido variando a lo largo de los años. Las contraindicaciones que antes se consideraban absolutas como pancreatitis aguda severa han desaparecido, incluso el apelativo de plan. Y el enfoque ahora es siempre que se pueda priorizar la vía oral. No estamos hablando de enteral, vía oral. No hay nada mejor que el nutriente pueda metabolizarse, absorberse y metabolizarse de la manera fisiológica. ¿No? Si no es posible, pasamos al primer escalón, que son suplementos. Si no es posible, pasamos a vía enteral y dejar la nutrición parenteral como último caso cuando sabemos y tenemos constantemente que nuestra vía intestinal está anulada. El monitoreo en el hospital generalmente
Normalmente para el privado suele ser semanario en pacientes que tienen riesgos bajos o no tienen riesgo, porque esto puede cambiar de manera dinámica. Como ya veremos en estas clases, el monitoreo nutricional de un paciente con riesgo alto y el cual se le concedido un diagnóstico nutricional es exhaustivo. Las unidades de soporte nutricional pasan todos los días, hacen evaluaciones laboratoriales cada 2 días, completas de manera semanal. Entonces, es un servicio más, es una unidad funcional en los hospitales, por ello se requiere tanto especialistas, que son médicos, como diferentes personales de salud. En una mesa de unidades de soporte nutricional interviene el médico nutriólogo, el médico que puede ser cirujano, el médico que puede ser endocrino, el médico que puede ser intensivista, interviene la enfermera, interviene la nutricionista, interviene un psicólogo e interviene el químico farmacéutico. Todos ellos son una unidad multidisciplinar. Entonces, para concluir la clase del día de hoy, está enfocada por el día de hoy, es conversar y concluir, comentarles que la desnutrición es frecuente, normalmente es diagnosticada en los entornos hospitalarios y extrahospitalarios, pero que no deja de ser clínicamente relevante. Por tanto, es necesario aplicar adecuadamente una evaluación sistemática de cribado, ya que es costo efectivo a nivel tanto intrahospitalario como extrahospitalario. Estas herramientas tienen que aplicar de acuerdo a la edad, a la seguridad y al contexto de la población. De manera particular, la valoración clínica proporciona un marco diagnóstico con un mayor consenso internacional. Tanto puede ser útil para poder emplear en diferentes contextos. Lo más importante y lo que quiero que se lleve es que la intervención precoz, la que es rápida, la que es efectiva dentro de las 48 horas, nos va a generar mejores resultados a nivel clínico, de manera funcional y a nivel de administración de salud. Reciban a sus pacientes, hay herramientas que cuando las aplican tienen 30 segundos para poder ver un cambio sostenido en sus pacientes. Y si alguna vez se preguntan por qué mi paciente no está arrancando, si tiene doble antibiótico, si estoy poniendo antifúngicos, si estamos en hemodiálisis, estamos haciendo, quizás es porque se han olvidado esta cosa.